Buenas noches. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acaba de dar explosivas declaraciones sobre la revocatoria de su mandato. El mandatario acaba de hablar con nuestro director Luis Carlos Vélez. Esta es parte de su conversación. Si la Procuraduría o ese proceso de revocatoria terminan sacándolo usted de la alcaldía, ¿qué se pone a hacer? Pero es que tú estás en un dilema muy interesante de analizar si hablamos de un país democrático. Tú le estás diciendo a un gobernante de izquierda, te mueves entre la revocatoria y la destitución. Es el escenario que usted está enfrentando actualmente. Te haría la pregunta, ¿se podría llamar un país democrático el que se le puede decir a un gobernante de izquierda, quizás el único o de los pocos que ha llegado a gobernar en Colombia, te mueves entre la revocatoria y la destitución? Un país así no se puede llamar democrático, y discúlpame que te responda así. No, alcalde, está bien. ¿Y por qué no piensas en positivo? Pero mi pregunta es basada en lo que le está ocurriendo a usted, en la todos realidad los gobernantes de Colombia tienen procesos disciplinarios. Más allá que sea de izquierda o de derecha, yo también le podría responder que el proceso de revocatoria es un proceso que está dentro de la Constitución y hace parte de nuestra democracia. La gente también no puede estar de acuerdo con su mandato. Es una pregunta que se la estoy diciendo sin ninguna prevención. En una democracia el énfasis tiene que ser, vamos a ver cómo es que gobierna este mandatario de izquierda, no cómo no puede gobernar, no cómo no se le deja gobernar, porque es de izquierda. Eso no sería el planteamiento en una democracia. Pero no solo de Bogotá habló el alcalde Gustavo Petro, también se refirió al proceso de paz y a la participación política de las FARC. La entrevista completa esta noche en 7:24 a las 11:30. Buenas noches. Se agravó la situación de orden público en norte de Santander por cuenta de un paro de campesinos que piden alternativas para sustituir los cultivos ilícitos. Hoy se rompieron los diálogos y se registraron violentos enfrentamientos en Ocaña que dejaron 8 heridos. Noticias Caracol llegó a Tibú, donde encontramos daños en carros, casas y negocios. Esto es lo último. Aunque el paro campesino en Tibú ha dejado carros y casas quemadas, bloqueos y daños en establecimientos comerciales por los disturbios, los manifestantes no se pusieron de acuerdo con el gobierno para levantar el movimiento. Los campesinos han dicho, la protesta sigue. Los labriegos pedían el retiro de las fuerzas militares de la mesa de negociación, petición que el ministro de Agricultura no aceptó. Se nos escapa de las manos a nosotros pues tratar de llegar a una solución. Aquí tenemos un ofrecimiento serio, un ofrecimiento concreto, pero no podemos aceptar chantajes de ninguna naturaleza. Los campesinos que piden alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos insistieron en continuar con el paro. No hay conversaciones, porque nos están condicionando a que los generales tienen que estar en la reunión. Los comerciantes de Tibú están muy afectados por el paro. Los productos perecederos se acabaron, no conseguimos alimentos de ninguna índole. Mientras tanto, en Ocaña, otro grupo de campesinos que apoya esta protesta protagonizó violentos enfrentamientos con la fuerza pública. 3 hombres sufrieron mutilación de sus manos cuando manipulaban explosivos, denunció la policía. Papas explosivas, se les detonan estos explosivos que compuestos principalmente por pólvora negra y metralla, y asimismo pues les mutilan, de acuerdo a la información que tengo, sus miembros superiores. 5 policías también resultaron heridos al intentar desbloquear la carretera que conduce a Cúcuta. Desde la población de Tibú, en norte de Santander, Zula Yucros, Noticias Caracol. Vamos ahora con una noticia en desarrollo, porque a esta hora avanza en la Cámara de Representantes el último y definitivo debate de la reforma a la salud. Marcelo Ulloa ha seguido paso a paso esta discusión. Marcela, ¿cuántos artículos se han aprobado hasta el momento? Jorge, solo han sido aprobados 3 de los 29 artículos en 11 horas de debate. Hay un artículo que ha generado bastante polémica aquí en la Cámara de Representantes y tiene que ver precisamente con los privilegios que hoy en día tienen los colombianos con enfermedades catastróficas que viven fuera de las ciudades. Se le elimina el auxilio de transporte, alimentación y alojamiento. Pero miren, hay otro artículo que acaba con la segunda opinión médica
otro más que no le permitiría a los colombianos escoger la entidad que les prestará el servicio de salud. También hay dificultad por un artículo que pide vigilar el precio de los medicamentos. Ha sido un debate muy complicado para el gobierno nacional porque además de los 150 proposiciones hay 70 impedimentos que ya fueron evacuados y ahora se suma la férrea oposición de varios partidos políticos que inicialmente habían anunciado su apoyo. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, y en otros temas, a partir de mañana se podrán formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo en las notarías y juzgados de Colombia, pero la Procuraduría insistió en que los responsables de realizar estos trámites sí pueden negarse a hacerlo. Estos fueron sus argumentos. La Procuraduría General de la Nación señaló que sí procede la objeción de conciencia para notarios y jueces que consideren que no pueden unir el matrimonio a parejas homosexuales que se presenten ante sus despachos. Y en ese sentido, la Procuraduría recomienda, siempre respetando el ámbito de las funciones de los jueces y notarios, que si sienten que están violentando su conciencia, acudan a esa figura. Agregó que bajo ningún término puede caber la posibilidad de que un notario o un juez autorice o avale un matrimonio. Se reserva el matrimonio. Por lo tanto, la institución, el vínculo que se formalice, no será el vínculo matrimonial. El Ministerio Público en este caso contempló la posibilidad de convocar a un referendo para que el pueblo decida qué entiende por matrimonio, qué entiende por familia. La Procuraduría anunció que vigilará todo este proceso. La Fiscalía reveló hoy el macabro desenlace del secuestro de un niño de 14 años en Boyacá. Según la Fiscalía, estas 5 personas plagiaron al menor el pasado 18 de septiembre. Por el rescate le pedían a su padre, un ganadero de la región de Macanal, en Boyacá, la suma de 3.000 millones de pesos. Tras negociaciones, la familia pagó 150 millones de pesos. A pesar de esto, sostiene la Fiscalía, los captores del menor decidieron asesinarlo en cautiverio. Los restos del menor fueron encontrados hace 2 días en zona rural de Macanal. Medicina Legal está determinando cómo y cuándo murió. En La Habana, Cuba, las FARC presentaron hoy sus propuestas para participación política en caso de que se llegue a un acuerdo de paz con el gobierno. Nuestra enviada especial a la isla, Dora Glotman, nos envió el siguiente informe. Con 10 propuestas llegó hoy la delegación de las FARC al Palacio de Convenciones en La Habana. En la primera de ellas se pide una reestructuración democrática del Estado y una reforma política que incluye lo siguiente. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría, igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Y abogaron por la participación política de las minorías. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Además piden reparación y resurgimiento para la Unión Patriótica. Se restablecerá su personería jurídica y se comprometerán garantías de no repetición. Las FARC también plantearon la reconversión de las fuerzas militares y una reforma a la justicia. La reforma a la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz. Por ahora las FARC desarrollaron 2 de sus 10 propuestas. En la 10ª vuelven a pedir una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual según el gobierno no es un método de refrendación viable. Desde La Habana, Cuba, Dora Glotman, Noticias Caracol. Escuchen esta cifra, 169 millones de pesos. Ese era el sueldo que en promedio ganaba mensualmente Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa el año pasado. Noticias Caracol además conoció documentos que demuestran que Jaramillo se autovendió 2 vehículos de propiedad de ese grupo financiero, pero el dinero no aparece. 8 meses después de la intervención a Interbolsa, siguen apareciendo documentos que revelan los movimientos realizados en la entidad. Uno de ellos tiene que ver con el sueldo de Rodrigo Jaramillo. En este documento, conocido por Noticias Caracol, se observa el incremento salarial de este alto directivo, el cual pasó de 56.209.000 pesos mensuales en 2009 a 134 millones en 2010, hasta llegar a 169.551.000 pesos mensuales el año pasado. A esta situación se suma el caso de la esposa de Jaramillo, María Cecilia Botero, quien durante 14 años devengó un sueldo que para el año pasado fue de 7.350.000 pesos mensuales.
Botero fue despedida por el liquidador argumentando que no asistió al trabajo en ese tiempo, como se fundamentó al momento de ser despedida y tal y como consta en este documento. De otro lado, Noticias Caracol conoció estos dos contratos de compra-venta entre Interbolsa y Rodrigo Jaramillo, ambos firmados por este como vendedor y comprador, por medio de los cuales el directivo adquirió dos vehículos. Un BMW modelo 2006 por 40.700.000 pesos y una camioneta Toyota por 97.100.000 pesos. El agente liquidador de Interbolsa, Pablo Muñoz, le dijo a Noticias Caracol que ese dinero no aparece ingresado en la contabilidad, por lo que ha iniciado las acciones jurídicas correspondientes. El Consejo de Bogotá acaba de aprobar el nuevo proyecto de valorización para la ciudad. Yarit Muñoz nos cuenta cuáles son los cambios en el cobro. Presten mucha atención. Hace pocos minutos el Consejo de Bogotá aprobó con 25 votos a favor y 16 en contra las modificaciones que propuso la Alcaldía Mayor de Bogotá para el cobro de valorización. Los cambios. El 30 de julio próximo ya no queda vigente para el cobro de la anterior valorización. A quienes ya pagaron y que están por fuera de las zonas que se van a afectar con esta nueva valorización, se les va a reembolsar el dinero. Todavía no se sabe cuándo llegarán las primeras facturas ni cómo se hará esa devolución del dinero. Este cobro que se autorizó a partir de hoy va a cobijar 6 zonas de la ciudad: Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Fontibón y Chapinero. El monto que se va a cobrar es de 381.000 millones de pesos repartidos en 500.000 de predios en toda la ciudad. Muy importante, esta modificación también dice que a predios evaluados en menos de 80 millones de pesos no se les cobraría la valorización y que en ningún caso ese monto podría exceder el valor del impuesto predial en un año. Desde el Consejo de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Seguimos en Noticias Caracol, primero en Noticias. Cada vez es más insoportable la situación de inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla. Resulta que ahora los extorsionistas están llegando casa por casa a pedir dinero a sus dueños. Por eso el presidente Santos tomó decisiones. En vivo, Argemiro Pion, ¿cuánto están cobrando los extorsionistas, Argemiro? Malú, buenas noches. Pues según las víctimas, los cobros de las vacunas van de 3.000 hasta los 60.000 pesos, dependiendo de las fachadas de las casas. Eso en el municipio de Malambo, aquí en el área metropolitana de Barranquilla. Allí, un exalcalde de esa población denunció también que en las últimas horas tuvo que abandonar ese municipio junto a su familia, porque delincuentes a nombre de bandas criminales le exigían pagar 250 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas. En otras noticias, la policía capturó a un hombre de 27 años señalado de haber asesinado al comerciante Luis Fernández Lozano, de 47 años, en el suroriente de Barranquilla. El crimen quedó grabado en video cuando la víctima llegaba en su camioneta a una ferretería a comprar unos materiales de construcción, cuando fue abordado por dos delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias y luego le dispararon hasta causarle la muerte. Todos estos temas de seguridad fueron tratados hoy en un comité extraordinario liderado por el presidente Juan Manuel Santos en la Gobernación del Atlántico. Allí el mandatario nacional anunció que desde esta misma noche el general Humberto Guatibonza, director general del Gaula, despachará desde Barranquilla para atender todos estos temas. Se va a venir a despachar aquí a Barranquilla y a Cartagena, porque en Cartagena hay un problema parecido. Sabemos el origen, sabemos quién lo está haciendo, entonces se va a venir a despachar aquí hasta que este problema no sea resuelto en su totalidad. El presidente Santos dijo además que llegarán 40 uniformados más del Gaula a incrementar el pie de fuerza de esa organización aquí en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Dijo que se instalarán también puestos permanentes del Gaula en todas las terminales de los buses urbanos para prestar seguridad a los conductores, y que de igual forma 25 internos de las cárceles de aquí de Barranquilla, identificados como personas que están extorsionando desde los penales, serán trasladados a otras cárceles del país. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Señor, gracias. Información desde Barranquilla. Y ahora les tenemos más de la entrevista exclusiva con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mandatario local asegura que tiene cómo demostrar que hay irregularidades en torno a las firmas para su revocatoria. ¿Usted considera que el proceso de recolección de firmas es fraudulento, ha sido fraudulento?
Mira, los organizadores de eso recogieron de una manera muy novata las firmas. Todo el que iba firmando, no filtraron, no organizaron eso. Cuando hay que recoger firmas hay que hacer una organización, hay que filtrar, porque muchos engañan. Yo pienso que fueron engañados. Y muchísimo de lo que recogieron pues no era. Eso ya es un hecho. Hasta la registraduría lo ha dicho. Ahora, ¿recogieron lo suficiente para provocar unas elecciones de revocatoria? Esa es la discusión de hoy. Eso no lo tiene que decir la registraduría. Y no me quiero adelantar porque todavía estamos en el proceso de términos de la reposición y la apelación. Dependerá del registrador nacional. Pero hay una convicción nuestra que vamos a demostrarle al mundo. Lo que dijo la registraduría en su primera resolución no es cierto. O sea, ustedes tienen serios indicios o pruebas. No son indicios, son realidades, pruebas. En instante, la tercera parte de nuestro diálogo con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta semana fue recapturado un extraditado que purgó su pena y regresó a Colombia según las autoridades para seguir delinquiendo. Ese caso plantea un debate sobre la efectividad de esa figura que hasta hace poco causaba tanto temor. Esta es la primera entrega de nuestra serie de esta semana de Noticias Caracol Investiga. Más de 1.300 acusados de narcotráfico han sido enviados a Estados Unidos desde que funciona el actual acuerdo de extradición de colombianos con ese país. Entre decenas de estos extraditados que están regresando en silencio a Colombia tras purgar sus penas en cárceles federales, Carlos José Roballo, alias Guacamayo, es el primero en ser capturado por reincidir en conductas delictivas. Las autoridades colombianas prometen mano dura. Se encontrarán con una policía con una convicción y una firmeza para realizar coordinaciones con agencias antidrogas de otros países con el fin de volver a extraditarlos hacia los Estados Unidos si es necesario. En Estados Unidos, sin embargo, su paso por la cárcel fue breve. En 6 años, el ex jefe de sicarios del poderoso Diego Montoya, alias Don Diego, resolvió sus cuentas pendientes. Y así lo han hecho muchos. Conozco muchas personas que han salido y vuelven otra vez a ese mundo. Lo asegura William Martínez, o el modelo, como le decían en el mundo criminal. Fue extraditado en el 2004 y vivió en carne propia el proceso de negociación y reducción de penas que en los próximos años devolverá a cientos de otros ex narcotraficantes. Sus recuerdos no encajan con la imagen de una fría celda en Estados Unidos. A nivel físico fue llegar a un gran hotel. Martínez se enfrentaba a cargos por narcotráfico que le podían dar hasta 2 cadenas perpetuas y 40 años de cárcel por posesión y distribución de cocaína y heroína. En compañía de los abogados me ayudaron a descifrar ciertas marañas que yo le llamo a ello, y mi defensa fue esclarecer, como te digo, lo que yo hice, mi participación y no lo que ellos pensaban. Entonces, con eso en mente y con eso demostrado, entonces empezaron a rebajar para que yo no fuera a un juicio, porque el juicio les equivale a ellos a dinero, tiempo, etcétera. Su pena se redujo a 6 años de cárcel y la cumplió. Ahora lleva una vida tranquila en Miami en compañía de sus familiares. Poco queda de la rigidez de las primeras y muy temidas extradiciones, según cuenta el veterano penalista estadounidense José Quiñón, ex abogado de los hermanos Rodríguez Orejuela. Al principio, el gobierno aquí tomó una posición bastante rígida en que ellos no iban a negociar con los capos. Y sin embargo, hemos visto a través de los años que eso ha cambiado radicalmente. Autoridades federales, tanto la DEA como la Fiscalía, insisten en que las penas por narcotráfico aquí en Estados Unidos siguen siendo severas y defienden la extradición como una herramienta fundamental para desarticular organizaciones criminales colombianas. Por lo general, las sentencias son bastante altas en Estados Unidos. Si hay un caso o dos donde el juez decide de no dar una sentencia tan alta, eso es muy raro. Sin embargo, abogados penalistas y narcos que negociaron rebajas de penas con Estados Unidos a cambio de información y dinero están convencidos de que una condena alta es más la excepción que la regla. De eso hablaremos en nuestra próxima entrega. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.900 pesos con 87 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.900 pesos. Se mantuvo estable. El índice de ATA IFX cerró a la baja en 1.897 pesos con 12 centavos.
Aunque gran parte del río Bogotá se ha convertido en cauce de aguas negras contaminadas, hay un hombre que se preocupa por cuidarlo y mantenerlo vivo desde su nacimiento en Villapinzón. Allí las aguas cristalinas aún son señal de esperanza para este maltratado río. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. A 3.400 metros de altura está el páramo de Guacheneque, el sitio exacto donde nace el río Bogotá. Y Vidal González, habitante de la región, es su más ferviente defensor. El paisaje incluye un colorido tapiz de musgos. Mejor que nadie, Vidal explica su valor. La importancia de los musgos es la retención de las aguas. Los últimos 20 años los ha dedicado Vidal González a recorrer este páramo de Guacheneque y siempre haciendo un llamado: proteger y conservar este importante lugar. Mientras avanza, el curtido guardabosques reconoce el dolor por la forma como, pocos kilómetros más abajo, acabamos con la vida de lo que aquí nace, el río Bogotá. Ya se siente muerte, soledad y mucha tristeza. El páramo de Guacheneque, hermoso e importante lugar al que Vidal González le pone el alma para cuidar su frágil biodiversidad. Y seguimos con más de la entrevista exclusiva de nuestro director Luis Carlos Vélez con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ahora el mandatario local habla sobre su intensa actividad en Twitter y qué tan efectiva es esa red social para su gobierno. El 9 de junio, usted escribió o hizo retweet 166 veces. En Noticias Caracol las contamos, 99 tweets, 67 retweets. Ayer lo hizo 54 veces. ¿Usted maneja su cuenta de Twitter? A veces. No todo el tiempo. Cuando hay retweet, ha escrito otro por definición. Pero eso toma tiempo leerlo y aprobarlo. ¿Sí, te parece? Sí, pues, yo lo hago. Es pichar un botón. ¿Usted lo maneja todo el tiempo? Trato. ¿Está convencido de que la herramienta de tweet es una herramienta positiva? ¿Es una herramienta que le permite mandar su mensaje? No mucho. ¿Ha generado mucha controversia? Te voy a explicar por qué. Ok. Porque el tuit va hacia un sector social específico. Esta noche en 7:24, esperen la entrevista completa con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 7:24 a las 11:30 en Noticias Caracol, primero en Noticias. Aquí va el código. ¿Ustedes sabían que por ley el presidente de la República no tiene vacaciones? Pues eso podría cambiar y muy pronto. El Senado aprobó en segundo debate un proyecto que busca otorgarle al presidente 15 días hábiles de descanso remunerado cada año. Y en esos días lo reemplazaría un ministro delegatario. El descanso también beneficiaría al vicepresidente. La representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz, le cantó la tabla al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y de paso le envió el siguiente mensaje al presidente Santos por el tema de la crisis de la salud que tanto enferma a miles de colombianos. El presidente Santos se ha caracterizado por ser un hombre que escucha. Si no escucha a los 45 millones de colombianos que fuimos, que podremos ser o seremos pacientes en Colombia, le aseguro que la reelección que tanto quiere se va a ver embolatada. Durante la sanción de la Ley de Protección al Trabajador Cesante, el presidente Juan Manuel Santos bromeó sobre su futuro político. Por ejemplo, el 7 de agosto del año entrante, yo pierdo mi empleo. Pero el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le dio ánimos. Cuando pierda su empleo, yo creo que no va a ser el 7 de agosto del año entrante. Estamos seguros de eso. Una protesta en cuero se lleva a cabo en Montería. Jóvenes universitarios se quitaron parte de la ropa y dibujaron en sus cuerpos imágenes de toros maltratados para rechazar las corridas de toros programadas en la Feria de la Ganadería. Y se está cargando el último código. La camiseta de la selección argentina estuvo presente en el Papa Móvil. El Papa Francisco vio a este joven con discapacidad, fanático del astro Lionel Messi, y lo invitó a subirse junto a él. Desde hoy les tengo a los papás aquí en Código recomendados para las vacaciones de sus hijos. La sugerencia de hoy, clases de cocina. La mejor opción para estas vacaciones, los chiquitos aprenden un montón. Estos son los ingredientes de las galletas, harina y mantequilla. Estoy amasando y después abro los moldes. Esta es una galleta de perro. Ya acabamos de hornear nuestras deliciosas galletas, entonces solamente queda disfrutar. Chao.
Hasta aquí el Código Caracas.